escala, pero solamente para un mes, ¿cierto? Vimos que eran bastantes fórmulas que teníamos que aplicar y utilizar diferentes parámetros y estimaciones de esto para poder aplicarlo dentro de lo que es la predicción de producción. Entonces, la idea de hoy es ver de dónde yo puedo obtener esa información que utilizamos durante esas clases anteriores, que eran, por ejemplo, la temperatura ambiente y la irradiación óptima del sector donde voy a emplazar mi proyecto, y posteriormente poder aplicarlo de una manera anual y poder graficar de esta manera cuál es la generación que yo voy a tener dentro de mi sistema y cuál va a ser el comportamiento que va a tener el rendimiento del sistema como tal. Donde en la clase anterior yo mencioné, cierto, que debería ser aproximadamente como una campana de Gauss inversa entre una y otra, donde la generación de energía eléctrica va a presentar sus peaks en los meses de verano y el rendimiento debería mostrar su peak en el mes de junio, mostrándose más como una campana de Gauss y se podría decir, cierto, que se cumpliría lo que estuve mencionando teóricamente durante la clase anterior. Entonces, como ahora vamos a trabajar con Excel y con algunas páginas, lo que voy a hacer yo es grabar esta clase, cosa de más que nada puedan prestar atención y después yo cuando suba el video ustedes puedan aplicarlo, integrarlo por ustedes mismos. ¿Por qué? Porque muchas veces se complejiza el estar mirando el video, el estar llenando la planilla Excel, mientras está haciendo en vivo, entonces yo prefiero de mejor manera que esto quede grabado y así posteriormente ustedes lo pueden revisar y replicarlo con calma dentro de sus computadores. ¿Ya? ¿Duda hasta aquí o comenzamos nomás? Ya, no veo dudas, así que vamos a comenzar. Entonces, lo primero, lo primero es ver de dónde yo voy a obtener la información necesaria del terreno donde quiero emplazar mi proyecto para poder, por así decirlo, estimar esta predicción de producción. Entonces, para eso, uno en Google, déjenme que me tome acá, a ver, ahí sí, ya, perfecto. Voy a compartir de inmediato. Muchas gracias por la acotación. Compartir pantalla. Por favor, dígame si es que se visualiza. Perfecto, muchas gracias. Ok, entonces, para yo obtener esta información, existe una página que se llama Explorador Solar, que está hecho en base al Ministerio de Energía en conjunto con la Universidad de Chile, que dependiendo del punto que yo elija, me va a mostrar una serie de información, ya sea de la irradiación, temperatura, nubosidad, entre otros parámetros que podrían ser de relevancia para algún tipo de estudio que yo quiera realizar como tal. Entonces yo escribo en Google Explorador Solar y entro al primer enlace que me muestra acá. Como les digo, no se preocupen por la velocidad de la que estoy hablando porque esto está siendo grabado y va a quedar subido en un enlace de Drive en ADECA posteriormente. ¿Ya? Entonces aquí me aparecen una serie, por así decirlo, de módulos donde yo podría trabajar diferentes alternativas y acá, por ejemplo, tengo el de Explorador Solar. Entonces yo voy a entrar a este. Y si se fijan, me muestra el mapa de Chile con diferentes colores, y así también aquí abajo me muestra lo que corresponde a cada una de estas escalas, que básicamente me está mostrando la cantidad de irradiación que yo tengo en promedio por un día. ¿Ya? Entonces, la escala a mí me dice que mientras el tono sea más azul, voy a tener menos irradiación, y cuando se torne de un color más rojo, quiere decir que tengo una mayor cantidad de recurso energético dentro del sector donde yo quiero emplazar mi proyecto. En ese sentido, si se fijan, concuerda un poco con lo que conversábamos en la clase anterior, donde la mayor concentración de parques fotovoltaicos a gran escala se encuentra en el norte, producto de que tengo una mayor concentración de irradiación en ese sector. Ahora bien, hay que entender que la información que se está mostrando acá no son mediciones como tal, lo que se ve a lo largo del mapa. ¿Qué es lo que realizó aquí el Ministerio de Energía en conjunto con la Universidad de Chile? Fue básicamente tomar la información de mediciones de las diferentes estaciones meteorológicas a lo largo del país. Entonces, por ejemplo, podría tener una aquí, una aquí, una aquí, una aquí, y lo que se hace es un proceso de interpolación de datos, de manera tal de estimar en promedio en cada uno de los píxeles del mapa del país cuánto es aproximadamente el nivel de radiación que yo tendría considerando los niveles de las estaciones meteorológicas.
¿ya? No es que en cada punto se haya medido, no. Son estimaciones a través de una interpolación. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber el recurso energético, no sé, a mí siempre me gusta poner, por ejemplo, la Universidad del Biobío. Yo me puedo bajar aquí hacia Concepción, voy a bajar acá hacia Concepción, acá estamos en Concepción, me muevo un poco más lento porque estoy sin mouse, así que pido disculpas por eso. Y acá debería estar más o menos la Universidad del Biobío, debería estar Collao, acá. Acá está la Universidad del Biobío. Y a mí siempre me gusta dar el ejemplo de qué pasaría si me pongo con un parque en Jamaica. ¿Ya? Entonces, acá tenemos las canchas, ¿cierto? Ahí está, Jamaica QB. Entonces, yo voy a hacer un clic en el punto que para mí es de interés. Entonces, automáticamente se va a desplegar esta pantalla que me va a mostrar datos resúmenes del sector, como así también datos de la radiación global. Y en el costado derecho, a mí me va a entregar lo que es la latitud y la longitud del sector. ¿Por qué es importante la latitud? Porque recordemos que estos parámetros son considerando esa inclinación. ¿Ya? La inclinación al igual que la latitud. Recordemos que en la clase anterior mencionábamos que generalmente la inclinación que se le da al panel fotovoltaico es igual a la latitud del sector. ¿Por qué? Porque así obtengo un rendimiento global de generación. ¿Ya? Entonces, a mí lo que realmente me importa de acá viene siendo este informe, muchachos. Acá. Yo me voy a la zona de descargas y me voy a informe y le doy un clic aquí para descargar. Ahora, no se va a descargar automáticamente. Lo que está haciendo al hacer el primer clic es generar el reporte con la información disponible que yo estoy generando de ese sector. Ahí. A ver, esperemos que lo siga descargando. Bueno, como es información que se va generando y es un informe que se va generando, obviamente toma un poquito de tiempo dependiendo de la red que nosotros tengamos disponible. ¿Ya? En rigor toma aproximadamente un minuto, no más allá de eso. ¿Ya? Entonces, ahora que ya desapareció ese circulito que había, quiere decir que ya está disponible para descargarlo. Y acá se me genera lo que es el reporte del explorador solar, donde obviamente me dice que aquí entra la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile en conjunto con el Ministerio de Energía para dar este reporte de recursos solar y datos meteorológicos. Entonces, bueno, básicamente aquí me muestra una introducción tenue y aquí, por ejemplo, encuentro los datos del sitio. ¿Cuál es la latitud? Que a mí me sirve como ángulo de inclinación referencial que voy a utilizar para los paneles fotovoltaicos. Y, por ejemplo, la elevación, que es muy importante cuando queremos saber cuánto estamos sobre el nivel del mar. Me muestra una imagen del mapa del sitio y luego empieza a mostrar los datos que a mí me interesan. El informe, ustedes como lo pueden generar, después le pueden dar una vuelta más larga. ¿Qué me interesa a mí? Es mostrarle los datos que vamos a utilizar nosotros, que vendría siendo esta de acá, la radiación, que en algunos casos le dicen irradiación, en otros le dicen insolación. Entonces, se le da un concepto un poco más amplio, ¿ya? Y aquí me encuentro con dos tablas. La primera, que me dice promedio mensual de la insolación diaria en unidades de kilowatt hora por metro cuadrado día. Y aquí tengo solamente la directa y la difusa, ¿ya? En cambio, la de abajo, que es la radiación incidente en un plano con inclinación igual a la latitud del sitio, esta es con un plano horizontal y esta igual a la latitud, contiene una que se llama suelo, que vendría siendo la reflejada. Entonces, la primera tabla, que vendría siendo esta, me muestra la irradiación considerando como si el panel fotovoltaico estuviera así, botado en el piso. Por lo cual solo me llegaría la directa y la indirecta o difusa, que es la que pasa a través de las nubes, y esa me compondría en la global. Que recuerden que la global es la sumatoria de las componentes individuales. En cambio, la tabla de abajo, que dice radiación incidente en un plano con inclinación igual a la latitud del sitio, lo que me está mostrando es el nivel de irradiación que me llega considerando si el panel fotovoltaico estuviera inclinado igual a la latitud. Es decir, aquí ya si me llegase una a nivel de suelo, estaría rebotando sobre el panel fotovoltaico. Entonces aquí la global se va a componer de la directa más la difusa más la del suelo. Y aquí me lo da mensualmente, ¿ya? De enero hasta diciembre. Y ahora evaluémoslo cómo es la unidad de medida. Dice kilowatt hora por metro cuadrado día.
Si recordamos la clase anterior, esto lo que quiere decir es que en promedio, en un día de enero, tengo aproximadamente 7,27 kilowatt hora por metro cuadrado. Es decir, el acumulado durante las 24 horas de un día normal de enero. Eso es lo que me quiere representar ese dato de acá. ¿Ya? Bueno, esto es básicamente lo que estuvimos hablando la vez anterior. Entonces, a mí me va a interesar ese dato y me va a interesar el de la temperatura también, que se encuentra más abajo. El de la temperatura, que si no me equivoco, se encuentra en la página 15. Temperatura, ¿ven? Y aquí me la muestra el promedio mensual, que en promedio cada día de enero tiene 17,62 grados Celsius, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces, con estos dos datos, yo voy a trabajar lo que es mi planilla Excel para poder generar lo que estuvimos calculando la clase anterior, que nos tomó toda la clase, y hacerlo de una manera más rápida y poder hacerlo de una manera anual, y no solamente para un mes. Y así poder estimar también cuánta energía estaríamos generando durante todo el año. Ok, entonces para eso, yo tengo abierto aquí una planilla Excel. Y aquí hay que tener mucho cuidado antes de comenzar a trabajar. Lo primero es que voy a abrir un libro en blanco. ¿Eh? Muchachos, todo esto, si después cuando revisen el video les queda duda, algún tipo de duda, la podemos conversar el sábado, ¿ya? No hay ningún inconveniente. Me dicen, profe, sabe que vi el video, intenté hacerlo y quedé con duda en este dato. O no me salió esta fórmula en la planilla. Entonces ustedes me dicen el sábado, dejamos un pequeño break para eso, un pequeño instante, y vamos resolviendo todas esas dudas, ¿ya? Entonces, perdón. Si estamos hablando de que queremos hacer algo de manera anual, lo primero que tenemos que considerar van a ser los meses que vamos a utilizar. Y yo lo voy a hacer por aquí, por esta hoja, por así decirlo, o por esta columna, perdón, producto de que las de acá las voy a utilizar para dejar los parámetros fijos que yo sé que no van a cambiar en ningún momento. ¿Ya? Entonces, voy a escribir en la primera columna mes, después voy a ir enero, febrero, marzo, y aquí si se quieren ahorrar tiempo, lo que pueden hacer es tomar estas tres manteniendo el ratón oprimido, el clic izquierdo, y después desde esta esquinita, ustedes bajan. Y ahí les va a tirar hasta diciembre. ¿Ya? Ahí. Ahora, esto, yo, los que no saben, soy un poco quisquilloso con los tipos de letra a utilizar. Generalmente a mí me carga la Arial y la Aptos Narrow. Yo trabajo todo con Times New Roman, incluyendo los textos y lo que es los informes. ¿Ya? Entonces, ahí tengo los meses. Entonces ahora lo que voy a hacer es inicialmente especificar qué datos son los que yo voy a utilizar. Entonces, el primero van a ser los datos del panel, ¿ya? Los datos fijos que no van a variar en ningún momento, ¿ya? Del panel. Entonces, lo primero que voy a hacer es decir, ya, ¿cuántos paneles voy a tener? Yo voy a decir que voy a tener unos, a ver, déjenme estimar, a ver, si digo 8 dividido 500, ya, voy a tener 16.000 paneles, 16.000 paneles. La potencia en watts pico, va a ser igual a 500, ¿ya? Y ahora como voy a empezar a trabajar con decimales, tengo que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque algunos tienen configurado en su Excel que los decimales sean con coma y otros que sean con puntos. Entonces, como vamos a tomar información directa de este informe, lo más conveniente es trabajarlo con puntos. Entonces aquí en el video va a quedar el procedimiento de cómo cambiarlo en el caso de que lo tengan con coma el decimal. Para hacer eso, yo me voy a la sección de archivo, en opciones, y luego me voy a opciones avanzadas. En opciones avanzadas, yo lo que hago, bueno, a todos estos muchachos, ¿se ve el puntero del mouse? ¿Lo pueden apreciar? Ah, Se ve. ya, perfecto. Ya. Entonces, quienes tengan marcada esta opción que dice usar separadores del sistema, la deben desmarcar y establecer en el separador decimal un punto y en el separador de miles una coma. ¿Ya?
Y con eso los decimales le van a quedar con punto y los miles o separador de miles y millones les va a quedar con la coma. ¿Ya? Y así no van a tener problema al pegar los datos. Esto tienen que hacerlo antes de pegar los datos en el archivo. Si lo hacen posteriormente, les va a tomar errores y les va a dar resultados que no corresponden. Entonces, esto es lo primero que hay que hacer cuando abran la planilla Excel. ¿Ya? Entonces, una vez que eso se encuentre listo, lo que van a hacer es aceptar. ¿Ya? Entonces, del panel ya tengo eso. Si recordamos las fórmulas, había una donde utilizaba dos datos del panel fotovoltaico, que era cuando yo calculaba el performance ratio del módulo. ¿Qué datos utilizaba aquí? Bueno, el primero era el TNOCT, que su unidad de medida son grados Celsius. Siempre recuerden ponerla en esta misma celda cuál es la unidad de medida para que no se pierdan con las magnitudes. ¿Ya? El TNOCT. Entonces, tengo, por así decirlo, vamos a inventar el dato, pero que es generalmente un dato que se encuentra en la datasheet de los paneles fotovoltaicos, que es aproximadamente unos 44 grados Celsius. Y el otro dato que utilizaba yo era el coeficiente de degradación por temperatura, el alfa PT. ¿Ya? Que decía que a medida que va aumentando la temperatura de operación del panel fotovoltaico, así como también va aumentando la temperatura ambiente del sector, ese porcentaje o esa cantidad de o factor aplicado de degradación por temperatura va a ir haciendo bajar el rendimiento total del módulo. ¿Ya? Entonces, para eso era, me voy a insertar, me voy a ir a símbolos, porque uno es un poco quisquilloso si es un alfa, hay que ponerle un alfa y no un A, ¿ya? Alfa PT. Vamos a colocar el alfa, cerramos aquí y escribo PT. ¿Ya? Entonces, la unidad de medida de este también es en grados Celsius. Recuerden que si bien en porcentaje por grado Celsius, hay que correrle dos ceros. ¿Ya? Hay que correrle dos ceros hacia la derecha para eliminar el porcentaje. Y recordemos que como es un factor de degradación, el valor asociado a este debería ser negativo. Entonces, en este caso, por ejemplo, poner menos 0.00468. ¿Ya? Ese es el valor correcto. Entonces, aquí para que esto se vea un poco más bonito, ustedes le dan, toman estas dos, le dan a, aquí arriba donde dice, combinar y centrar, y después lo dejan bonito, ¿cierto? Tabulándolo todo. Y como ya saben que el profe es quisquilloso, le van a colocar Times New Roman. ¿Ya? Es un tema de que yo lo encuentro más elegante para trabajarlo a nivel ingeniería y como documento, incluso si es que lo quieren dejar desde ese punto de vista. Ya, tengo ese dato. Ahora, si recordamos las fórmulas de predicción de producción, habían datos que eran constantes, ¿ya? Que no iban a cambiar en ningún momento. Por ejemplo, el performance ratio cero, que era el performance ratio inicial del panel fotovoltaico, ¿cierto? Bajo las pruebas de condiciones estándar. Y si recordamos que esto lo vemos como un factor y no como un porcentaje, esto debería ser un 0.99, ¿ya? Bueno, ahí me lo tomo como 0.9, debería ser 0.99. Ahí sí, ¿ya? ¿Qué otro dato tenía que era fijo? Bueno, el performance ratio del balance del sistema, el PR-BOS. ¿Cuál era este valor? Bueno, el PR-BOS o el performance ratio del balance del sistema, básicamente lo que hacía era establecer cuáles eran los otros factores que incidían en bajar el rendimiento, pero de toda la planta completa, es decir, del resto de los componentes que conforman mi parque fotovoltaico, como los inversores, como los transformadores, las pérdidas mismatch, que son las pérdidas por interconexión de los propios paneles fotovoltaicos como tal, pérdidas por efecto Joule, al tener una mayor caída de tensión, ¿cierto? O tener conductores mucho más largos. Y, por ejemplo, las pérdidas DAS también que corresponden a las pérdidas por polvo en los paneles fotovoltaicos. Si el panel fotovoltaico encima se empieza a acumular polvo, obviamente la irradiación no va a llegar de la misma manera hacia las células del panel fotovoltaico. Entonces, este valor, si no se calculaba, se consideraba un estándar de 0.91. ¿Ya? Y si no me equivoco, con eso deberíamos estar ok con los datos requeridos para comenzar a trabajar. ¿Ya? Muchachos, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Dudas? Todo esto que mencioné aquí son cositas que vimos durante la clase anterior. Ahora bien, si hay alguna duda con respecto a los conceptos de estas variables o parámetros, díganmela sin problema. Si estamos bien, me dicen, no, profe, estamos bien, y seguimos avanzando. ¿Ninguna?
Ya, como no se escucha, vamos a seguir avanzando. Entonces, si recordamos las fórmulas, lo primero que calculábamos nosotros era la irradiación o perdón, la cantidad de horas de referencia en que yo puedo producir a capacidades nominales con mi sistema. No obstante, para eso yo lo que necesito son los datos de irradiación mensual. ¿Ya? Y me acabo de acordar de un valor que faltaba. G sub 0, que son en watts por metro cuadrado, y que el valor de esta constante era de 1000. Recordando, ¿cierto?, que a la atmósfera llega aproximadamente 1340 y fracción watts por metro cuadrado, pero producto de la atenuación de las partículas de la atmósfera, esta constante se baja a 1000 watts por metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a necesitar yo? El H óptimo, que era la irradiación en el plano inclinado mensual, diario mensual, y la temperatura ambiente, que vendría siendo, ¿cierto?, cuánto en promedio diario yo tengo en un día de cada mes. Entonces, la unidad de medida de esta era kilowatt hora por metro cuadrado día. Por metro cuadrado día. ¿Ya? Metro cuadrado día. Ahí está el tilde. Día. Ahí. Y la temperatura ambiente, obviamente, en grados Celsius. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, voy a tomar este valor de acá, de la irradiación. Aquí está. Y voy a tomar la irradiación incidente en un plano con inclinación igual a la latitud del sitio. Y voy a tomar los datos de la global. ¿Por qué los datos de la global? Porque contienen todas las componentes de irradiación que están incidiendo sobre el sistema fotovoltaico. Entonces, tomo estos datos, los copio con control C y los voy a pegar por acá, miren, por este lado aproximadamente. ¿Y por qué los pego aquí? Porque, bueno, básicamente están todos los datos en una sola celda y separadas por un espacio. Entonces, aquí uno puede utilizar algunas herramientas de Excel para agilizarles la vida y que no tengan que estar ingresando los datos manualmente, sino que puedan separarlos sin ningún inconveniente. Para eso, yo lo que hago es tomar la columna, es decir, hago un clic en la columna H, me voy a ir a datos y luego me voy a ir a la opción de comando que dice texto en columnas. Es decir, tomo aquí la columna como tal, me voy a texto en columnas y lo dejo en delimitados. Si lo dejo en la opción delimitado, yo puedo separarlo en nuevas columnas dependiendo de cuál va a ser el separador que yo voy a establecer posteriormente. Entonces, dejo marcado delimitados, le doy a siguiente, y aquí elijo cuál va a ser mi delimitación. O sea, cuál va a ser el parámetro o la tecla o el símbolo que yo voy a utilizar para poder separarlos todos estos datos en columnas. Entonces yo lo que tengo aquí son espacios. Entonces, si yo marco el espacio, ¿ven que se empieza a generar las columnas? Entonces, una vez que esté listo eso, yo le doy a finalizar. ¿Ya? Y ahí me las separó todas en columnas. Y ustedes dirán, pero profe, ¿de qué me sirve eso si eso tengo que pegarlo hacia abajo? Pero ahora que esto está listo, nuevamente vengo a facilitarles la vida. ¿Qué hago yo? Tomo todos estos datos de aquí, que son los que yo voy a utilizar. A ver, aquí, que me está molestando un poquito la columna que tiene los chats. Entonces, tomo todos esos datos de ahí y los voy a copiar con control C. Y acá, en el mes de enero, me voy a ir inicio, pegar, pero no en el pegado de arriba, sino que aquí, la flechita de abajo, y le voy a dar a este, muchachos, que dice transponer. Es decir, es un pegado traspuesto. Si tengo los datos en columnas, me lo va a pasar a filas los datos en el orden establecido. Entonces ahí, transponer, y ahí están listos. ¿Ven? Y después, simplemente los borro de acá. Listo. Queda impecable. ¿Ya? Ahora, ahora. ¿Qué otro dato necesito? Bueno, la temperatura, como mencionamos anteriormente. Entonces, bajo a la página 15, 14, 15. Y aquí tengo la temperatura media mensual, es decir, como mencioné anteriormente, si en enero me aparece el dato de 17,62, quiere decir
que en promedio, en un día de enero, existe una cantidad de temperatura de 17,62 grados a lo largo del día. A eso se refiere. Entonces, voy a tomar estos datos nuevamente, estos de acá, los voy a copiar por acá al costado nuevamente aquí, y voy a hacer el mismo cuento. Lo voy a separar nuevamente en columnas. Entonces, tomo la columna H, le voy a datos, texto en columnas, delimitados, ya está marcado el espacio, ¿cierto? Así que le doy finalizar, ahí están listos, los copio, aquí nuevamente me molesta un poquito el chat, aquí está. Los copio y después los pego aquí abajo traspuestos. Inicio, pegar, traspuesto. Y luego borro los de acá. Ahora, ustedes dirán, pero profe, ¿por qué no hizo todo eso en la columna inicial donde ya tiene que pegar los datos? Bueno, el tema es que si los copio desde aquí, si lo hubiese puesto aquí, al intentar copiarlo y pegarlo, no me hubiese dejado hacerlo traspuesto, porque es como que estoy borrando el dato existente. Entonces, por eso tengo que hacerlo en otros puntos aparte. ¿Ya? Ahora sí, ya cuento con toda la información necesaria para poder empezar a realizar los cálculos como tal. Entonces, si recordamos, el primer cálculo era y sub r. Este cálculo o esta fórmula correspondía a la cantidad de horas de referencia en que puedo producir a capacidad nominal sin considerar las pérdidas dentro de mi sistema. Entonces la unidad medida de esto es horas. Y si recordamos la fórmula, era la irradiación óptima dividido por la radiación de referencia por la cantidad de días del mes. Entonces a su profe se le olvidó algo aquí, la cantidad de días del mes. Días del mes. Entonces, enero tiene 31. Enero tiene 31. Febrero, ¿cuánto tenía este año? Veamos el tiro, a ver. Abril, pensémoslo para este año. Marzo tiene 28. Y esto se va turnando después. De aquí entra el tema de los nudillos que les mostré el otro día. Entonces, tendríamos 31, 30, 31, 30. Entonces, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Entonces, julio y agosto se juntan los nudillos. Entonces, julio y agosto tienen 31. 31, 31. Y después se vuelve a alternar. 30, 31, 30 y 31. Ya está. ¿Ya? Ahí sí. Un pequeño truquito que uno maneja con el tiempo. Entonces, ahora sí voy a aplicar Y sub R en horas, ¿cierto? Entonces, esto era la irradiación dividido por la irradiación de referencia por la cantidad de días. Entonces, lo que voy a hacer yo aquí es colocar un igual, y voy a abrir un paréntesis. ¿Y qué voy a hacer yo? Voy a tomar la irradiación óptima y tengo que pensar en cuáles son mis unidades de medida. Si se fijan, esto está en kilowatt hora y este está en watts por metro cuadrado, es decir, no puedo mezclar el kilo con el watts como tal. Entonces, esto lo voy a multiplicar por 1000. ¿Para qué? Para eliminar el kilo y dejarlo en watts. ¿Ya? Luego, lo voy a dividir por G sub 0. Vendría siendo este valor. Pero, como yo quiero trabajar con Excel de una manera más rápida, este parámetro yo necesito dejarlo fijo. Y para dejarlo fijo, y para los que no lo conozcan eso, lo van a entender ahora, yo aprieto la tecla F4 o FNF4, porque algunos con los Fs, al apretarlo solo, como que le activa las funciones que salen en el teclado, por así decirlo. ¿Ya? Si no le funciona solo, aprietan el Fn y el F4. O pueden colocar los signos pesos ustedes manualmente entre la primera letra y el número de la fila, ¿ya? Entre la letra de la columna y el número de la fila, ¿ya? Y con eso les queda fijo. Y me faltaría multiplicarlo por el número de días, ¿ya? Y con eso le doy Enter. Y me da 225,37 horas. Y yo obviamente no quiero estar copiando y pegando esa fórmula como tal. Entonces, como aquí ya están los datos establecidos hasta diciembre, y ya tengo la fórmula de acá establecida, yo lo único que voy a hacer aquí, muchachos, es darle dos clics en esta esquina de acá.
Y ahí se fueron todos los resultados de inmediato. ¿Ven? O sea, ahora no le estar ingresando manualmente todo. Y eso es una gran, no pérdida de tiempo, sino que es un problema de optimización del tiempo. ¿Ya? Entonces, ahora va la explicación de por qué dejé fijo el parámetro. Porque acá, si se fijan, estoy usando este dato y este dato de acá. Entonces, en la columna de abajo, voy a estar usando este dato, pero este dato lo necesito nuevamente. Entonces, si yo no hubiese fijado la celda, si yo no hubiese fijado esta celda, esta de aquí se hubiese corrido hacia abajo, donde no tengo nada, no tengo ningún valor. Entonces no hubiese funcionado. Entonces, esa es la gracia de dejar fijo algunos parámetros o algunas celdas. Porque para hacer esta opción de los dos clics hacia abajo, necesito dejar fijo a veces algunos valores. Por ejemplo, si voy a mayo, ¿ven? Tomó los valores de mayo, pero siguió conservando el valor de aquí de G sub 0. ¿Ya? De ahí radica la importancia de aprender a dejar fija algunas celdas dependiendo de cómo estemos trabajando con nuestras tablas. Entonces, si revolvemos nuevamente a decir que recordemos la clase anterior, lo que venía ahora era el performance ratio del módulo. Entonces sería performance ratio del módulo. Y este no tiene unidad de medida. ¿Por qué? Porque es un porcentaje o es un factor. Entonces, aquí la fórmula, ¿cierto? Era un poquito larga. Entonces, es igual. El performance ratio del módulo, o si veamos si lo puedo escribir aquí en la pizarra, a ver. O sea, aquí mismo. A ver, anotar. ¿Se anota? Aquí. Hoy yo escribo horrible. Espera. P, R, M, más encima estoy sin mouse, es igual al performance ratio cero, oh, qué horrible, por uno más el alfa. Oh, a ver, déjenme intentarlo hacer. Mejor se lo escribo en el chat. O lo escribo aquí mejor en un documento porque quedó bastante apestoso esto que acabo de hacerle aquí. Borrar todos los dibujos. A ver, ahí puedo sacar el lápiz de aquí. Ahí lo saqué. Ya, si lo escribo en un Word, yo creo que es mejor así. Porque esta era la fórmula más larga. ¿Ya? Entonces, aquí era. El performance ratio del módulo es igual al performance ratio del panel fotovoltaico como tal en condiciones de prueba de laboratorio por uno que era el 100%, uno más, aquí le voy a poner a nomás, alfa PT, que ya sabemos que es negativo, por eso va positivo aquí, porque si no se contrarrestaría y se volvería positivo posteriormente. Abro paréntesis, em, la temperatura ambiente, menos 25, más el TNOC, menos 20. Esa es la fórmula un poquito larguita, ¿cierto? Entonces, vamos a ponerla aquí y vamos a ponerla aquí. Esto lo vamos a correr un poquito hacia el lado. Por ahí. Ya. Entonces, el performance ratio del módulo es igual PR0. Como este dato es constante y se va a conservar hacia los meses de abajo, oprimo F4 para dejarlo fijo. Por, abro paréntesis, uno más alfa PT, que es negativo, que está aquí, ¿cierto? Y por eso pongo el más, porque acá yo lo tengo establecido como negativo. Y como este también es un parámetro que se va a mantener fijo durante todos los meses, también lo vuelvo a dejar fijo con F4. Nuevamente multiplico, y ahora lo voy a hacer por la temperatura ambiente mensual. Entonces, temperatura ambiente, y como este parámetro va variando cada mes, este no se deja fijo. Menos 25 más el TNOC, que es la temperatura que toma el panel fotovoltaico cuando se encuentra operando en condiciones nominales, y este sí va a ser fijo, este no va a variar. Aprieto F4. Menos 20. Y está aplicada la fórmula. Entonces, 0,91.29. ¿Qué hago después? Dos clics. Y tengo todos los resultados. Y por ejemplo, si me voy aquí a mayo, el dato que solamente variaba era el de la temperatura ambiente y los otros tres se mantenían fijos.
Por eso están ahí fijados cada uno con los signos pesos, ¿ya? Ahora, si yo tengo muchos decimales y me da dolor de muela ver eso, yo lo que hago es irme al inicio y de acá recorto la cantidad de decimales que quiero visualizar. Yo, por ejemplo, los performance ratio los dejo con 4 decimales. ¿Por qué? Básicamente porque si digo que tengo un 0,9130, quiere decir que tengo un rendimiento del 91,3 o 30%. ¿Ya? Es eso. Entonces, una vez que tengo listo eso, digo, ok, con esto ahora yo puedo calcular el performance ratio de la planta, que viene siendo igual al performance ratio del módulo, es decir, el rendimiento del módulo, por las pérdidas o el rendimiento del resto del sistema, del resto de los componentes del sistema. Entonces, por el PR vos, y este queda fijo. Entonces, una vez que tengo eso, nuevamente dos clics en la esquina inferior derecha y tengo todos los resultados de inmediato. Acorto un poco la cantidad de decimales, más que nada para poder obtener una mejor representación gráfica posteriormente. Vamos a dejar esto un poco más ordenado aquí. Ahí. Y si recordamos nuevamente, una vez que yo tenga el performance ratio de la planta, lo que puedo hacer es tomar estas horas de referencia y aplicarle el rendimiento de la planta para saber realmente cuántas van a ser las horas efectivas en que yo voy a poder producir con mi sistema una capacidad nominal. Entonces, las horas en que yo puedo producir en capacidad nominal, colocando, ¿cierto?, la unidad de medida, va a ser igual a las horas de referencia en que puedo producir a la capacidad nominal, multiplicándolo por el performance ratio de la planta completa. Es decir, si yo tengo un 0,83 o tengo un 83,08% de rendimiento, quiere decir que a estas horas yo le debería estar metiendo aproximadamente un 16,92% de pérdidas. Y por eso tiende a bajar la cantidad de horas. ¿Por qué? Porque estoy considerando toda esa estimación del rendimiento para decir, ah, ya, yo no puedo producir hasta 225,37 horas de capacidad nominal, porque estos son la cantidad que a mí me estaría llegando, por así decirlo, a mi sistema. Pero no estoy considerando los parámetros de operación de esto, que así estoy considerando acá. ¿Eh? Entonces, Enter, y de 225,37 bajé a 187,24. Entonces, nuevamente dos clics. ¿Por qué? Porque va a seguir el mismo orden de las fórmulas. Y reitero, si me perturba la cantidad de decimales, acorto. ¿Ya? Ahí. Como son horas, prefiero dos decimales acá. Aunque dependiendo de dónde estén trabajando, muchas veces les van a decir, no, en el informe todo tiene que tener la misma cantidad de decimales. ¿Ya? Entonces, ahí depende un poco del criterio del artista, le digo yo. ¿Ok? Tengo la cantidad de horas en que puedo producir a capacidad nominal. En tal sentido, yo lo que puedo hacer ahora es determinar cuánto sería la energía que yo produzco durante todos los meses del año, porque ya sé que cuántas son las horas que puedo producir mensualmente y tengo la capacidad del sistema. Entonces, la energía generada, energía, y aquí lo vamos a hacer digamos que lo vamos a hacer en watt hora. ¿Ya? En watt hora, va a quedar estratosférico. Eh, Va a ser igual. La cantidad de horas por, abro paréntesis para no confundirme, la potencia del panel por la cantidad de paneles. Que esta multiplicación me representa la capacidad que tengo instalada de la planta. Y ese es el dato gigante que a mí me da. ¿Ya? Entonces, ¿qué recomiendo yo para no ver esta aberración tan gigante? Puede ser dividirlo por 1.000.000 y así lo dejaría en megawatt hora. Entonces, para hacer eso, yo voy a borrar esto, voy a poner igual, voy a abrir un paréntesis para meter la misma operación y luego poder dividirla por 1.000.000. Entonces, tomo la cantidad de horas, la multiplico por, abro paréntesis, horas de referencia por performance, no, perdón, horas de referencia por eh, ¿eh? Horas de referencia por, disculpe, horas de referencia por
la capacidad de la planta, que vendría siendo abrir otro paréntesis, que son la cantidad de paneles por la potencia de los paneles fotovoltaicos. Y ahora sí, cierro esos dos paréntesis y lo divido por 1.000.000. Es decir, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, en el mes de enero estaría generando 1.497,94 megawatt hora. ¿Ya? Eso es lo que tendría yo ahí. Entonces, ahora simplemente hago dos clics hacia abajo. Ah, ven, y aquí pasó algo que dije que no tenían que hacer. Si se fijan, no dejé fija las celdas de los datos del panel. Entonces, ¿qué pasó? Se corrió hacia las de abajo. Entonces, tengo que dejar fijo la cantidad de paneles y la potencia del panel. Ahí sí. Y ahora hago los dos clics. Ahí sí. ¿Ven? Y ahí tengo la producción de mi planta. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Bueno, obviamente graficarlo para ver cómo va a ser el comportamiento. Y podría aquí abajo también colocar el total. Donde el total, es decir, la suma anual, como el comando igual suma, abro paréntesis y tomo todos estos datos, los cierro y sé que voy a generar anualmente 13.042 megawatt hora. Ahora, recuerden que el profe es quisquilloso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Times New Roman, vamos a dejar todo con su respectiva celda. Aquí si gustan, la pueden dejar con algún tipo de color arriba, en la cabecera. Yo siempre lo dejo con un tono gris. Y los datos de acá, a mí me gusta dejarlos centrados. Ahí. Y para mí ahí queda súper bien. Entonces, lo primero que me interesa a mí graficar va a ser la energía generada, que básicamente nosotros ya entendemos que en los meses de enero donde vamos a tener, y diciembre, los meses de mayor producción. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tomar desde aquí estos datos de energía inicialmente, desde energía hasta el último dato de aquí, hasta el de diciembre, y luego manteniendo, una vez que lo seleccioné, mantengo apretada la tecla control y selecciono los meses del año. Ahí. Entonces, teniendo marcadas estas dos columnas, posteriormente van a ir a insertar gráficos y van a elegir un gráfico de columnas. Y ahí le está mostrando cómo es el comportamiento de la generación de nuestro sistema. No obstante, se ve feo desde mi punto de vista este gráfico. Hay que dejarlo como un gráfico que tenga una fácil interpretación. Es decir, cuando ustedes realicen un informe, un gráfico, siempre tienen que decir, ok, ¿cómo va a interpretarlo el lector sin saber lo que le estoy mostrando? Entonces aquí lo que pongo es, por ejemplo, producción de, o predicción de producción parque PV, ¿ya? Luego digo, ok, ahí tengo los meses acá abajo, pero ¿qué son estos datos de acá? ¿Es un kilowatt? ¿Es un watt? ¿Es corriente? ¿Es voltaje? ¿Qué es lo que representa? Entonces, para eso ustedes se van a más y van a colocar títulos del eje. Como sé que este de abajo sí o sí son los meses, el primero lo puedo borrar. Y al segundo, entre corchetes, le voy a poner que son, abro corchete, megawatt hora. Entonces ya sé que es energía en la escala del megawatt lo que tengo acá. Y si quisiera verlo mejor representado, abro nuevamente aquí el más y le pongo etiqueta de datos. Etiqueta de datos y luego amplio el gráfico hacia el costado y pueden ver lo que mencionaba anteriormente. Por ejemplo, en el caso de la Universidad del Biobío, lo que me muestra aquí es que en el mes de febrero tengo una menor irradiación con respecto a marzo, es decir, tengo un menor recurso energético con respecto a marzo. Pero si se fijan, la diferencia es pequeña. Entonces puede que la cantidad de recursos fuese mayor en febrero respecto a los niveles diarios, pero producto de que tengo una menor cantidad de días con respecto a marzo, es que quedó más bajo el valor de acá. ¿Ya? Y no fue así con abril, con respecto a febrero, porque en abril ya el nivel de radiación bajó considerablemente con respecto al mes de febrero, entonces la diferencia de días no provocaba una incidencia en el comportamiento general que debería tener el sistema. ¿Ya? Es por eso. Y si se fijan, ¿cierto? En junio y julio tengo los niveles más bajos de generación y en los meses de noviembre y diciembre
con respecto también a enero, son los meses que yo tengo una mayor generación o producción de energía dentro de mi parque fotovoltaico. ¿Ya? Finalmente, ¿qué es lo que me está quedando hacer a mí? Que me está quedando hacer a mí es básicamente graficar ahora el performance ratio de la planta, es decir, cómo es el comportamiento de mi sistema dentro del parque fotovoltaico. Entonces, lo que voy a hacer, voy a tomar los datos del performance ratio de la planta y aquí hay un tema súper importante. Cuando lo quieran graficar, lo voy a mostrar como factor o lo quiero mostrar como porcentaje. Entonces, como esto ya es un factor, yo podría tomarlo literalmente así, estos datos, sin tomar el título, y aquí arribita le voy a dar porcentaje y me lo transforma de inmediato. ¿Ven? ¿Por qué? Porque como está en factor, lo multiplica por 100 y le manda el por ciento. ¿Ven? Entonces así tengo una mejor representación gráfica posteriormente. Entonces, tomo los datos ahora del performance ratio de la planta y tomo los meses desde enero hasta diciembre e inserto un nuevo gráfico de barras. Ahí. Ah, pero, a ver, no me lo tomó muy bien. Ah, porque no tomé la columna mes. Se lo tomo desde aquí, lo tomo desde aquí, insertar, gráficos, el de barras, y ahora sí está bien, ¿ven? Entonces, vamos a compararlo con respecto al otro que teníamos desde acá. Lo vamos a intentar dejar bajo la misma escala, ¿ver? Ahí, y este hacia el costado, hasta por ahí. Ahí sí. ¿Ya? Y esta columna del chat la voy a mover para acá. Entonces, si vemos el comportamiento es totalmente diferente a respecto a la producción. La campana de Gauss va hacia arriba aquí en lo que es el performance ratio de la planta. ¿Y qué quiere decir esto? Que en los meses de junio, julio y agosto yo tengo un mejor rendimiento de mi sistema, independientemente de que yo tenga una mejor generación en los meses de verano. En los meses de verano yo tengo una mejor generación producto de que el recurso solar es más alto, pero no quiere decir que el rendimiento del sistema sea mejor. Genero más porque tengo más recursos. ¿Ya? Ahora, si tuviese la misma cantidad de recursos en invierno, generaría más en invierno, porque las pérdidas serían menos. Pero obviamente no es así por temas ciertos de las estaciones del año como tal, y por nuestra distancia al Sol según la estación del año. Entonces, ¿por qué este aumento del rendimiento en los meses de verano? Bueno, está asociado directamente en la fórmula que escribimos acá del performance ratio del módulo. ¿Qué indica este valor? Este valor que es el factor de degradación por temperatura, que es negativo. Entonces, como yo sé que el TENOC es fijo en todos los meses, porque el panel no lo voy a cambiar, ¿cuál es el único que cambia? La temperatura ambiente. ¿Qué quiere incidir esto? Que a medida que va aumentando la temperatura a lo largo de los meses, por así decirlo, o en los meses de verano, lo que voy a tener es una mayor degradación del rendimiento, porque se lo estoy restando al 100% de acá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A mayor temperatura ambiente, más va a bajar el rendimiento producto del estrés térmico que yo le estoy sometiendo al panel fotovoltaico. ¿Ven? Y de esta manera se comprueba la teoría que estuve explicando durante la clase anterior. Muchachos, ¿hay dudas hasta acá? No, profe. Ya, súper. Entonces, lo último que les voy a mostrar, bueno, esta clase fue mucho más rápida, producto de que como está siendo grabada y estoy avanzando como bala, va a culminar un minuto antes. Ok, teniendo esto listo, hay otra cosa que es súper importante mostrar, que es que estos datos yo también los podría trabajar no como mensual solamente, sino que también como datos horarios. Entonces acá, cuando yo me estaba en el explorador solar y estaba descargando los datos del sistema, vamos si todavía me tiene marcado del BioBio. No, todavía parece que no. Bueno, aquí en buscar está por coordenadas y aquí, bueno, por selección de sitio. Vamos nuevamente a la universidad. Vamos nuevamente a la universidad. ¿Cuál es la importancia de trabajar con los datos horarios? Bueno, básicamente que a mí me permite establecer de mejor manera desde qué hora yo voy a empezar a producir en promedio y a qué hora yo termino de generar energía eléctrica.
Entonces, aquí ando por Lirquén, más o menos. San Pedro, Concepción. Ya, volvamos a ir a la Universidad del Biobío. Bueno, la verdad es que aquí donde yo haga clic no va a incidir casi nada, porque estos son píxeles generados, ¿ya? Son píxeles generados con la interpolación matemática que se toman en base a los datos de las estaciones meteorológicas, ¿ya? Entonces, ya selecciono el punto, me voy a ir a descargas, y la que voy a descargar va a ser esta de acá, que dice tabla resumen, ¿ya? Tabla resumen. Me va a generar una planilla Excel, que sería esta. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, las pestañas de abajo son lo que indican todos los datos que yo requiero. Aquí me va a mostrar la descripción, que era como lo que muestra la primera página del informe. Aquí me va a mostrar la radiación global, pero la con el plano horizontal. Entonces, aquí abajo me va a ir mostrando otros datos como la difusa reflejada, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que me interesa es esta, la GHI, la radiación global horizontal, pero con el plano inclinado. Esta es la que me interesa a mí. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo estos datos, estos ya están en horario acá. Y si se fijan, están en watts por metro cuadrado. Obviamente debería ser watts hora por metro cuadrado, pero como está por una hora, lo dejan como watts. ¿Ya? Es una confusión que existe ahí paramétrica con unidades de medida. Entonces, acá a mí me muestra horariamente la información de la irradiación. Es decir, y esto es diario, mensual. ¿Qué quiere decir esto? Que en promedio, yo me paro en la columna I, en promedio, a las 6 de la mañana, todos los días de enero, existe una radiación de 5,59 watts horas por metro cuadrado. Eso es lo que quiere decir. Y que a las 7, en promedio, en cada día del mes de enero, tengo a las 7 de la mañana 141,98 watts hora por metro cuadrado. Eso es lo que quiere decir. Entonces, si yo quiero ver esto así de una manera muy explicativa, muy sencilla, aquí se ve horrible. Porque hay que estar mirando dato por dato, entonces no me sirve de nada. No le puedo dar una representación. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a borrar esta que hice de enero a diciembre. Me posiciono aquí en el 5, clic derecho, eliminar. Y en esta también que es de las 00 hasta las 23 horas, porque eso contiene el acumulado, no requiero verlo. A mí me interesa esto. Desde las 00, desde las 00 hasta las 23. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí? Bueno, voy a tomar todos estos datos desde aquí, sin tomar la hora, solo los datos de irradiación. Y aquí en dar formato condicional, voy a establecer escalas de color. Y con esto yo voy a poder generar un mapa de calor donde voy a poder incidir realmente cuál va a ser el comportamiento que está teniendo la información que yo estoy entregándole hacia el lector. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar la segunda, esta escala de color. ¿Qué quiere decir esto? Ah, ya, cuando tengo color verde quiere decir que tengo cero. Cuando se está tornando un poco más amarillo quiere decir que va aumentando la irradiación. Ah, y cuando se va volviendo más rojo quiere decir que es cuando más irradiación yo tengo. Entonces, ¿qué me está mostrando esto? Si se fijan, está diciéndome, ah, aquí es donde tengo la mayor concentración de irradiación. Aquí en este espacio. Entonces yo puedo sacar la conclusión de, ah, en los meses de enero, febrero y noviembre y diciembre, alrededor de las 1 de la tarde, es cuando se produce la mayor generación en el sitio, o cuando tengo la mayor capacidad de radiación disponible. Y me puedo dar cuenta también que tengo más horas de recurso solar en los meses de verano, tanto al amanecer como al atardecer, porque en los meses de invierno el sol aparece más tarde y se oculta más temprano. ¿Ven? Y de esa manera yo puedo darle una mejor representación a los datos. Ahora, si yo le quiero dar, por así decirlo, hacerle una escala aquí, para poder representar bien las magnitudes que yo estoy manejando aproximadamente, yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, aquí colocar igual max para devolver el valor máximo que yo tengo aquí en el sistema, en mi base de datos, por así decirlo. Cierro el paréntesis. Ah, ya, 987,895 el valor más alto.
Entonces yo puedo hacer una escala dividiéndolo por 10. Por ejemplo, yo digo ya, 987.895. O incluso lo podría hacer a mano. 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100, 50 si quiero, cero. Y para que quede todo bajo la misma escala, tomo estos datos con el control apretado, nuevamente selecciono estos y le doy formato condicional, escala de color y vuelvo a elegir la misma que más me tincó a mí, que era esta. ¿Ven? Y ahora sí está todo parametrizado bajo la misma escala de color. Entonces, cuando vea estos datos por aquí, más o menos así de este tono, quiere decir que ando rondando entre los 300 y los 400 watt hora. Si estoy en estos datos fuertes, quiere decir que estoy entre los 700 y los 987 watt hora. ¿Ven? Y así es mucho más sencillo. Y ahora ustedes dirán, pero profe, esto se ve feo aquí. Esos números arruinan la escala de color. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a copiar los valores. Control C. Y los voy a pegar acá al lado. Pero los voy a pegar solo como valores. Es decir, me voy aquí arriba a pegar y los pego solamente como valores para que no quede el mapa de calor. Y ahora lo que voy a hacer es decir, puta, si borro el dato de aquí, si borro el dato, desaparece el color. Entonces tengo que hacer desaparecer esos datos, pero que se conserven los colores. ¿Para qué? Para tener la escala aquí al lado. Entonces, lo que voy a hacer es tomar los datos aquí arribita, donde dice número, donde está general, voy a abrir esta pestañita. Me voy a bajar a personalizada y donde dice general, lo voy a borrar y voy a escribir tres puntos y coma. Y con eso, ¡pum! Mágicamente se fue. Entonces, ¿qué me falta poner solamente aquí? Watts hora por metro cuadrado. Y ahí tengo lista mi escala de valores. ¿Ven? Y de esa manera, ustedes pueden mostrar de mejor forma la representación de datos y se ve que hay un trabajo más elaborado en los resultados de datos que obtuvieron. Entonces, esa tabla que nosotros hicimos anteriormente, donde mostramos los datos mensuales, también la podríamos trabajar aquí de manera horaria y podríamos tener la producción por hora o la predicción de producción por hora a lo largo de cada uno de los meses. Y de esa manera entregamos una mejor representación hacia nuestro cliente de qué hora puede empezar a generar dependiendo del mes, cuánto más o menos lo que va a generar alrededor del mes, y de esa manera también nos podría programar los mantenimientos nocturnos o más tempranos dependiendo del mes donde se encuentre trabajando. ¿Ya? Y de esa manera estaríamos finalizando la clase de hoy, que era básicamente traer todo lo que hablamos durante la predicción de producción en las fórmulas explicadas el día sábado y aplicarla aquí de manera Excel, pero de una manera anual, de una manera más completa. Entonces, estimados, no sé si hay algún tipo de consulta. Esto voy a intentar dejarlo subido aproximadamente para el día sábado. O sea, antes del sábado. Yo creo que mañana lo voy a dejar subido. Entonces, no sé si hay alguna consulta respecto con lo que hicimos. No sé si ha servido más para usted, si es que le sirvió como para poder fortalecer un poco más el Excel. Se ve la sencillez de implementarlo aquí con respecto a calcularlo a mano, aunque de todas maneras me lo van a calcular a mano en el certamen, pero en el certamen me lo van a calcular para un mes solamente, ¿ya? Yo le voy a dar el dato de irradiación, le voy a dar el dato de temperatura, le estoy adelantando. Y ustedes van a tener que aplicar todo esto que hicimos para un mes, ¿ya? ¿Dudas hasta acá, estimados? Ujú. Bueno, yo cómo trabajo generalmente esto, bueno, yo lo explico cierto siempre a través de un ejercicio y una vez que nosotros terminamos de pasar la materia, yo hago una guía para una guía de ejercicios para practicar para el certamen. Es decir, van a ver ejercicios sobre energía fotovoltaica, lo que acabamos de ver, también diseño de sistemas fotovoltaicos grid, que lo vamos a ver durante la próxima clase, eh, cálculos de generación de energía eólica y estimación de potencial de energía eólica. Entonces, esos son los tópicos que entran y yo hago una guía aproximadamente de unos dos ejercicios que le entrego a los alumnos, nos ponemos a resolverla en clase también y con eso deben quedar súper preparados para el certamen. No hay ningún inconveniente con eso.
Se van a realizar la guía de ejercicio. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Ninguna? Ya. Entonces, en ese sentido, lo dejamos hasta acá el día de hoy. Voy a intentar dejar subido esto para el día de mañana. Obviamente les voy a estar avisando por ADECA esto. Y voy a subir también las presentaciones que hemos visto hasta ahora. Así que les deseo una muy buena tarde, un muy buen resto de semana y nos estaríamos viendo ya el día sábado. Que tengan muy buena tarde. Chao, profe. Chao, Chao, que profe. estén muy bien. Chao. Chao.